La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Quiero pedirles que busquen en su Biblia, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9. Hemos estado hablando acerca del tema de la salvación y hablamos en el tema anterior acerca de la gracia de Dios y la salvación. Y hablábamos que la salvación es un regalo de Dios, que para nosotros es un regalo, pero el precio que se pagó, hermanos, por nuestra salvación fue un precio elevadísimo, ¿verdad? Que es la vida de su Hijo, la vida de Jesucristo. Así que, hermanos, es por eso que la salvación no se puede adquirir por ningún esfuerzo humano, porque vale tanto que nadie lo puede pagar. Entonces Dios la ha ofrecido, la ha dado de manera gratuita para cada uno de nosotros. Hoy, hermanos, vamos a hablar bajo el tema la salvación y la perseverancia. Vamos a ver la relación que tiene, hermanos, de nuestro estado de la salvación en la persona de Cristo y la importancia que tiene, hermanos, la perseverancia en esa fe en Jesús. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oremos. Amado Padre, gracias por tu maravillosa palabra, esta palabra eterna, esta palabra que es fuego que consume, martillo que quebranta la roca y espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, Señor amado, de nuestras almas. Señor, pedimos que a través de ella nos edifiques, nos bendigas, Señor, y que el propósito para el cual tú envías tu palabra a nuestro corazón este día, Señor, se pueda cumplir, oh Dios, para la gloria y la honra de tu precioso nombre. Lo pedimos, Señor. Amén y amén. En la época del apóstol Pablo, que estaba obviamente, aunque estaban bajo el imperio romano, ya para esa época, pero todavía, hermanos, había muchas influencias, costumbres y la cultura griega de aquella región todavía prevalecía. Dentro de lo que podríamos decir culturalmente hablando, los griegos habían heredado mucho aquella cultura que ahora estaba siendo prácticamente dominada por el imperio romano, que fue el imperio que sucedió al imperio griego. Y dentro de ellos eran las olimpiadas, ¿verdad? Eran las competencias. Esto realmente no viene de la cultura romana, sino viene de la cultura griega. Y el apóstol Pablo, hermanos, al igual que Jesús, recuerdan ustedes que Jesús fue maestro por excelencia y que el Señor utilizó muchas de las figuras de la vida cotidiana y las aplicó como parábolas, ¿verdad? Es decir, enseñanzas de alguna manera, hermanos, veladas para algunos, pero con gran sentido y propósito para aquellos que abren su corazón a las cosas espirituales. De la misma manera, el apóstol Pablo tomó, por ejemplo, en el caso cuando él escribe la carta de los Efesios, allá en el capítulo 6, que habla acerca de la batalla espiritual, ¿recuerdan? El apóstol tenía en mente, hermanos, la figura de un soldado romano
y la manera como estaba equipado para la guerra y de qué manera el soldado romano podía ganar las batallas. Y eso lo aplica, ¿verdad?, en una enseñanza espiritual a la iglesia. Hoy estamos viendo que el apóstol Pablo, hermanos, toma una de las cosas que eran muy, diríamos, muy comunes y eran también muy reconocidas en su época, y eran las carreras, las maratones, ¿verdad?, las olimpiadas que de ahí nacieron. Estas competencias, hermanos, que ahora pues nosotros también podemos ver en diferentes momentos del tiempo. Y dentro de ellas, hermanos, está esta figura de la carrera que toma aquí el apóstol Pablo. Y en esas competencias, definitivamente, además de la disciplina del que competía, además de la disciplina también, hermanos, era necesario una perseverancia, era necesario una preparación para poder competir, sobre todo para ganar, ¿verdad?, para ganar la carrera, ganar el premio. En aquel tiempo, hermanos, los premios no son como el día de hoy, ¿verdad? Hoy hay premios de oro, medallas de plata, y de tercer lugar es la medalla de bronce. Y tengo entendido que muchas veces en estas competencias no es solamente lo que gana el que logra llegar a alcanzar la victoria, sino que hay algunos reconocimientos económicos también para aquellas personas que logran los primeros lugares. Pero en aquel tiempo, hermanos, no eran las recompensas no eran de oro ni de plata, sino que las recompensas eran una corona, ¿verdad?, que los griegos, hermanos, hacían de la rama del olivo. Y obviamente, si comparamos la rama de olivo con lo que hoy podríamos decir el oro, la plata, el oro y la plata son metales, hermanos, que perduran, mientras que en aquel momento una corona de rama de olivo, hermanos, a los pocos días de seguro ya estaban marchitos y era quedaba para la historia sin mayor valor. Si lo vemos en el sentido económico. Sin embargo, el valor más importante era, hermanos, el tener la satisfacción de haber llegado a la meta, de haber alcanzado el premio, ¿verdad? Hoy en día también, yo he escuchado, hoy que pasaron las competencias, escuché a algunos de los que ganaron los primeros lugares, y que realmente para ellos las medallas sí eran importantes, obviamente porque representaban, ¿verdad?, un triunfo, una victoria. Pero entre algunos de ellos se podía, al testificar, al hablar, hermanos, darse cuenta que realmente para ellos no era lo más importante haber ganado y obtener ahora un premio de oro o de plata, sino el haber participado y el haber ganado. El tener la satisfacción de que se hizo un esfuerzo inteligente, disciplinado, hermanos, para lograr el premio y tener ese reconocimiento de ser el número uno en los diferentes ramas deportivas que se celebran en este tipo de competencias. Pues, amados hermanos, quiero decirles que usted y yo estamos en una maratón espiritual. Todavía no hemos llegado a la meta, pero tenemos la fe de que vamos a llegar con la ayuda del Señor. Y ahí, hermanos, la importancia que tiene el tema de la salvación y la perseverancia. Porque cuando usted recibe a Cristo como su Señor y como su Salvador, usted no tiene la garantía absoluta de la salvación. Es decir, de que usted va a terminar la carrera, hermanos, en victoria por el hecho de haber aceptado a Cristo. Sino que es necesario, hermanos, haber recibido la salvación de Cristo y perseverar en ella, para que entonces podamos tener, hermanos, la certeza de que un día vamos a llegar a alcanzar el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, hermanos, cuando estemos con el Señor.
Entonces no es cierto que la persona que acepta a Cristo ya por el hecho de haber aceptado a Cristo ya tiene la garantía absoluta, hermanos, de la salvación. La salvación la recibimos, pero es necesario que nosotros perseveremos en la fe, hermanos, en la salvación, para poder terminar en victoria nuestra carrera. Y de eso es lo que habla el apóstol Pablo acá. Quiero, hermanos, en primer lugar, que veamos la salvación como una maratón espiritual. ¿Cuándo es que comienza esta carrera espiritual, esta maratón espiritual en la cual, hermanos, usted y yo estamos en Cristo inmersos? Comienza cuando usted y yo oímos el Evangelio y aceptamos a Cristo como nuestro bendito Salvador. La Biblia dice, hermanos, y aquí las palabras también del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17, muy conocido, dice: de manera que si alguno está en Cristo, dice la palabra en significa que estamos dentro de Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, hermanos, Él, la presencia, es decir, Cristo, hermanos, nos mete, nos introduce en Él y de hecho en el reino de Dios. Y es a partir de ahí, de ese momento, hermanos, cuando aceptamos a Cristo y Él, hermanos, nos mete en su gloria y en su reino a través del nuevo nacimiento. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso es que el aceptar a Cristo es crucial. No se puede ser simpatizante del Evangelio, hermanos, y tener alguna expectativa de salvación después de la muerte o de vida eterna después, hermanos, de la venida de Cristo, sino que es necesario, hermanos, dar el primer paso que nos lleva precisamente al inicio, hermanos, a colocarnos en la pista, por decirlo de esa manera, hermanos, de nuestra maratón espiritual, porque dice el apóstol Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas, es decir, el pecado, hermanos, que se haya cometido delante de Dios o afrentando a Dios en ese proceso antes de conocer a Cristo, dice, quedan en el pasado. ¿Por qué? Porque Dios las borra por medio de la sangre de su Hijo. Amén. Así que, hermanos, no permita que Satanás le venga a recordar lo que usted era antes de haber conocido y haberse entregado a Cristo. Usted dígale, eso era, pero ahora he sido lavado con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y ahora mi vida es nueva, y ahora mi vida es limpia, ahora mi vida, es decir, el Señor me ha perdonado todos mis pecados, todos mis errores, todo aquello que cometí en mi vida pasada sin conocer a Cristo. El Señor ya me ha limpiado, el Señor ya lo ha quitado de mi vida. Es más, la Biblia dice que nuestros pecados el Señor los lanza a la profundidad del mar para nunca jamás acordarse de ellos. Así que, hermanos, que no le afecte el hecho de que alguna persona que le conoció a usted antes de conocer a Cristo y todavía de alguna manera quiera recordarle lo que era. Usted deje esas cosas de lado, hermano. Concéntrese en el hecho de que ahora usted en Cristo es una nueva criatura. De que ahora en Cristo, hermanos, ya no estamos sentados en las graderías del estadio, sino que ahora estamos en la pista, gloria a Dios. Hemos entrado, hermanos, a correr esta maratón espiritual de la vida cristiana. Así que, hermanos, esta carrera comienza cuando aceptamos a Cristo. Ahí el proceso del cual hablamos hace unas semanas atrás, el proceso de la regeneración, el proceso de la santificación, que Dios va quitando, hermanos, poco a poco, ¿verdad? Aquellos vicios que traemos del mundo, aquella forma de pensar, aquellas formas de actuar, de hacer las cosas que no de acuerdo a la palabra de Dios. Dios va trabajando en nosotros, gloria a Dios. Él va trabajando en su vida. Así que no llegamos a ser perfectos de la noche a la mañana, hermano. Estamos en el camino de la perfección. Amén. Y el Señor está obrando en la vida de aquellos que hemos dispuesto, hermanos, nuestro corazón para Él. Ahí comienza, hermanos, nuestra carrera. Pero la carrera tiene un final.
¿Y cuál es el final de la carrera? El final de la carrera es, hermanos, cuando lleguemos a encontrarnos con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo número 3, dice en el versículo 8: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 12: no que haya ya alcanzado, ni que sea perfecto, sino, dijo Pablo, prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, Cristo, hermano, nos hizo un llamado que viniéramos a Él. Y en el momento que usted le dice sí a Cristo en su corazón, hermano, usted comienza esa carrera, pero esa carrera, hermanos, tiene un final, así como tiene un principio. Y ese final es cuando usted y yo estemos, hermanos, en la perfección de este santo llamado que Cristo nos hizo en una oportunidad y que se va a perfeccionar cuando estemos en su presencia. Este final de nuestra carrera como cristianos puede llegar de dos maneras. Primero, hermanos, por la muerte, porque la muerte pone fin a nuestros días terrenalmente hablando, no espiritualmente, pero sí terrenalmente o físicamente hablando. Eso quiere decir de que usted y yo tenemos que perseverar en esta salvación que hemos recibido de Cristo, hermano, todos los días de nuestra vida hasta la muerte. Recuerda lo que dice Apocalipsis 2:10, en la segunda parte dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La corona de la vida. Es decir, la corona de la vida está reservada para aquellos que perseveran. Hermanos, la vida cristiana no se trata de que un día acepté a Cristo y ahora vivo como quiero y ya cuando me esté muriendo me voy a arrepentir para irme al cielo. Porque nadie le puede ganar a Dios. Dios conoce las intenciones del corazón, ¿verdad? Hay personas que cuando uno les presenta el evangelio dice: mire, ahorita no, ya cuando, más adelante, dice, está pensando ya cuando esté enfermo, cuando ya esté al paso de muerte, le va a decir a Jesús: ven a mi corazón, perdóname y entrego mi vida a ti. Yo no dudo que alguna persona que esté en un momento agónico, hermano, si lo hace de corazón, va a recibir del Señor, porque Dios es misericordioso. Pero tampoco, hermanos, la persona que de manera premeditada piensa de esa manera, que más adelante, cuando sea un viejito, cuando esté enfermo, cuando ya esté en paso de muerte, entonces voy a aceptar a Cristo. Hermanos, no olvidemos que a Dios nadie lo puede engañar, ¿verdad? Dios conoce las intenciones del corazón. Y esto, hermanos, realmente no será posible si nosotros no aprendemos a valorar la importancia de la perseverancia. Así que si usted ha aceptado a Cristo, persevere. Si usted ha aceptado a Cristo, hermano, todos los días, mañana, tarde y noche, todo el tiempo, hasta que el Señor venga, tenemos que ser fieles a Cristo y fieles a su palabra. Amén. No se trata, hermanos, de como las abejas, vea, que andan de flor en flor, de lugar en lugar, o hermanos, de una posición a otra en la vida, sino que usted y yo, hermanos, tenemos que perseverar en la fe de Jesucristo. Tenemos que perseverar en la palabra. Tenemos que perseverar en la fe, hermanos, que hay un solo Dios y un solo Salvador, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. En su palabra, hermanos, que es eterna, su palabra que es verdad. Jesús dijo, en Juan capítulo 14, versículo 6, cuando uno de sus discípulos le dice: Señor, yo sé que tú nos has hablado acerca de Dios, y nos has hablado del camino. Estamos hablando de Tomás. Y le dice, pero
pero ¿cómo conoceremos el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad, no dice una de las verdades, no dice una interpretación de la verdad, sino que Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, hermanos, sobre ese camino, sobre esa verdad y sobre esa vida que es Cristo el Señor, usted y yo tenemos que perseverar todos los días de nuestra existencia. Y ahora vea qué importante, porque, hermanos, para la perseverancia en la fe de Cristo, hermanos, usted y yo vamos a necesitar definitivamente la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos capacite, nos fortalezca, para que usted y yo podamos perseverar en la fe de Cristo. Es por eso que el Señor Jesús, vamos a ver algunas enseñanzas que Jesús dio acerca de la importancia, el valor que tiene la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el capítulo 14 de Juan, dice, versículo 15, Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros cuando todo vaya bien. Para que esté con vosotros cuando haya pan que comer en la mesa. Para que esté con vosotros cuando no estén enfermos. O en cualquier otra circunstancia, digámoslo, positiva. No dice así. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. El Espíritu de Dios, hermanos, ha sido enviado para estar en nuestro corazón y para capacitarnos, para darnos la fuerza, para darnos, hermanos, la sabiduría, para darnos, hermanos, la salida, la estrategia de Dios, para que usted y yo podamos proseguir en esta carrera espiritual. Es por eso, hermanos, que cada día como cristianos tenemos que pedirle a Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vencer todas las tentaciones, todas las barreras, todas las trampas de Satanás, todas las tentaciones del enemigo, los dardos del maligno que lanza contra usted, contra su familia y sobre todo, hermano, contra su fe. Usted y yo tenemos que perseverar porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Dice, vea qué lindo lo que es el versículo 18 acerca de la obra del Espíritu. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. ¿Quién es un huérfano? El que no tiene quien lo ampare, el que no tiene papá que lo ayude, no tiene mamá que le ayude, que lo cubra, que lo proteja, que lo ayude a salir adelante en la vida. Pero amado hermano, usted y yo tenemos un amoroso Padre y a un consolador que se llama el Espíritu Santo, que nos ayuda, hermanos, para seguir adelante, para que usted y yo caminemos en victoria en el nombre de Jesús. En el versículo, pasando al capítulo 16 del Evangelio de Juan, el Señor nos sigue enseñando acerca de la obra del Espíritu. Versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, la obra, hermanos, del Espíritu Santo es glorificar a Cristo en nosotros. Para glorificar a Cristo, hermanos, en nosotros y a través de nosotros, el Espíritu Santo nos da la capacidad para que no claudiquemos, hermanos, en la fe. No olvidemos que mientras estemos, hermanos, en vida aquí en esta tierra, mientras no cerremos nuestros ojos, hermanos, aquí a través de la muerte, como cristianos tenemos que perseverar día a día con la ayuda del Señor. Por eso decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Porque realmente solamente con la gracia de Cristo, hermanos, podemos vencer todos los obstáculos que Satanás pone en el camino de los hijos de Dios en esta carrera espiritual. Así que, hermanos, si el rapto de la iglesia no viene antes y morimos, ahí va a terminar nuestra carrera. Con el estandarte de la victoria en Cristo. El que muere en Cristo muere en victoria, hermano. El que muere en el Señor, el que persevera en el Señor, hermanos, hasta la muerte, muere en victoria. Ha coronado, ha llegado, hermanos, a la meta que le trazó Cristo cuando lo llamó, cuando lo hizo su hijo, cuando lo hizo su hija. La otra forma, hermanos, es a través de la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo, una vez más, en la primera carta a los tesalonicenses, vamos a ir ahí en el capítulo 4, dice, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya habían muerto con la fe puesta en Cristo, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Vea qué interesante. Los que no tienen a Cristo en el corazón no tienen esperanza. Los que tenemos a Cristo en el corazón tenemos esperanza de vida eterna. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los hermanos de Tesalónica se preguntaban qué va a pasar con aquellos que murieron con la fe puesta en Cristo. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Será que todo quedó ahí en la tumba? ¿Será que ya no hay más que hacer? ¿Será que ya no hay nada más por delante? De entonces el Espíritu Santo, a través de Pablo, le responde a aquellos que estaban pensando o preguntándose tales cosas. Y él dice que así como Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto es, a los que en el rapto de la iglesia, hermanos, ya hayan muerto, hayan terminado su carrera a través de la muerte. Por lo cual, versículo 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta, póngale cuidado a esa palabra hasta, está declarando, hermanos, que hay un espacio de tiempo, y que en ese espacio de tiempo, desde hoy hasta la venida de Cristo, la segunda venida o el rapto de la iglesia, hay un espacio de tiempo que no sabemos si son días, si son semanas, si son meses, son años. No lo sabemos. Lo cierto es que, hermanos, muchas de probablemente algunos dicen que casi el 100% de las profecías bíblicas que anunciaban la venida del Mesías, la segunda venida de Cristo, ya están cumplidas. Hay una que todavía está, hermanos, cumpliéndose, porque se está cumpliendo día a día, y es la predicación del Evangelio en todas las naciones, porque así lo declaró Jesús en el mensaje profético de Mateo capítulo 14, cuando él dijo, y será testificado este Evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero, hermanos, las profecías están ya cumplidas. Las profecías están dadas. Sabemos que Jesús no tardará mucho en venir. Pero la palabra dice que hasta, puede ser un día, una semana, meses, años todavía por delante. Y si Él nos da vida, hermanos, el Señor dice, ustedes, hijos míos, tienen que estar fieles hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, fíjense los dos grupos, uno que ya están en victoria porque lograron llegar a la meta a través de la muerte, hermanos, siendo fieles a Cristo. Y ahora está el otro grupo que verá la segunda o el rapto de la iglesia, que verá el rapto de la iglesia. Aquellos vencieron porque murieron en victoria con la fe en Cristo. Ahora estos van a vencer porque hasta la venida del Hijo de Dios, hermanos, se mantuvieron fieles a Él. Gloria a Dios. Se mantuvieron fieles a la fe de Cristo.
Por eso dice, por lo cual, versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, el primer grupo que ya venció a través de la muerte, fieles a Cristo, son los que se van a levantar primero. Y dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Gloria a Dios. Dele gloria a Cristo en esta hora. Así que, amado hermano, su carrera en Cristo comenzó cuando usted le dio su corazón al Señor. Ahí usted entró a la pista. Ahí comenzó a dar sus primeros pasos en la carrera espiritual. Y, amados hermanos, esta carrera tiene un final, y es la presencia de Cristo. Y es por eso que debemos de mantenernos, hermanos, fieles hasta la muerte, fieles hasta la venida de Cristo. Es ahí donde el Señor, hermanos, va a coronar en aquel día glorioso de lo que conocemos como, hermanos, las bodas del Cordero, que es una fiesta que el Señor va a celebrar con su iglesia, con los redimidos, con los fieles que mantuvieron, hermanos, su esperanza y el estandarte de la salvación en Cristo Jesús, a expensas de las pruebas, de las batallas, de las enfermedades, de las injurias, hermanos, de la pobreza, de la miseria, de las amenazas que le rodearon, pero mantuvieron el estandarte de Cristo en alto. A ellos el Señor los va a traer a lo que se conoce como la boda del Cordero. Ese es otro tema que no vamos a ver ahora. Pero, hermanos, ahí, hermanos, el Señor va a coronar a los fieles que se mantuvieron en esta carrera espiritual. Hermanos, necesitamos entonces perseverar en la fe. Por eso es que la vida cristiana es una vida, hermanos, para valientes, no para cobardes. La vida cristiana es para valientes. La vida cristiana, hermanos, es para aquellos que han tomado, dijo Cristo, el arado y que no vuelven a ver atrás, sino que miran siempre adelante. Y no importa, hermanos, cuáles sean las amenazas, seguimos viendo hacia adelante, y a los que perseveran hasta el final tienen corona de vida. El apóstol Pablo, volviendo aquí a las cartas de Timoteo, y hoy en la segunda, fíjense en el capítulo 4, el apóstol Pablo por el Espíritu Santo veía, hermanos, hacia el futuro. Yo creo que Pablo en este pasaje, hermanos, estaba viendo no solamente su presente, sino que estaba viendo también nuestros tiempos, los tiempos en que estamos viviendo. Y por eso hace esta exhortación a Timoteo y a nosotros también. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, Él es el juez, hermanos, de toda la tierra, y un día vendrá para juzgar a cada hombre. Que prediques la palabra. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros en esta perseverancia, hermanos, de la fe? Predicar la palabra. Usted y yo tenemos que predicar la palabra, hermanos, en todo tiempo, dice la Biblia. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Esa es parte de nuestra perseverancia en la fe. Hermanos, no avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio, hermanos, es la vida de Cristo. Es la revelación de la vida, del amor, de la gracia, del perdón, de la misericordia, hermanos, que Dios ha mostrado en la maravillosa persona de Jesucristo. Eso es el Evangelio. Y no tenemos que avergonzarnos del Evangelio, sino predicar la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos, y eso es lo que veía por el Espíritu Santo Pablo, cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya les voy a mencionar
4 postulados de una doctrina, hermanos, muy peligrosa para la perseverancia de la fe de los cristianos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Hay que tener mucho cuidado con aquellos que tienen picazón en el oído espiritual, ¿ve? Para estar oyendo cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa que apele a la carne, ¿ve? Hoy en día hay muchos que los mensajes que quieren oír son aquellos mensajes que apelan a la carne, ¿verdad? A las pasiones, a sus deseos, a su corazón egoísta, hermanos, a su corazón vanaglorioso, a las cosas triviales de este mundo, a las cosas superficiales que realmente no tienen profundidad espiritual. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es la palabra concupiscencia? Significa deseos de la carne, o sea, con sus propios deseos. Y de ahí, hermanos, de aquellos que prosiguen el ministerio por sus propias concupiscencias para su propio provecho, para su fama, para su poder, para sus deleites, es decir, para aprovecharse de las personas. Son realmente de donde surgen, hermanos, estas doctrinas que apartan a la persona de la fidelidad y de la sinceridad a la persona de Cristo. Y de eso debemos de guardarnos, de esas fábulas. Pero tú le dices, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Pablo? Hermano, Pablo no le está diciendo a Timoteo, mira, si tú ya aceptaste a Cristo, ya no tienes problema, ¿verdad? No importa, al final de cuentas te vas a salvar, sino que él le dice, pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este versículo, hermanos, está hablando del esfuerzo del cristiano en la fe. No que nuestro esfuerzo, hermanos, gane la salvación, pero es importante que nuestro esfuerzo, nuestro compromiso de amor y de responsabilidad, hermanos, a lo que hemos recibido de parte de Cristo, lo guardemos con perseverancia. Lo guardemos, hermanos, con esfuerzo. El cristiano tiene que esforzarse, hermano. Y debemos de esforzarnos en todo. Amén. Tenemos que esforzarnos en mantener el estandarte de la fe, la fidelidad a Cristo, la sana doctrina. Hermanos, es un esfuerzo del cristiano. Dice Pablo, porque yo ya estoy, aquí está hablando del relevo, ¿verdad? Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ahora le toca a Timoteo seguir el ejemplo de su Pablo, de su maestro. Pablo le había modelado a Timoteo lo que es el compromiso con Cristo, hermano. Pablo no anduvo con paños tibios con Timoteo, sino que le mostró, hermano, realmente lo que significa ser cristiano. Porque muchas veces, hermanos amados, y lo digo con mucho respeto, en la iglesia, hermanos, queremos nada más seguir las cosas bonitas del evangelio, las cosas que me bendicen. Y una vez más lo digo, tenga cuidado con la Biblia de las promesas, porque la Biblia de las promesas no es la Biblia de Dios. Cuando usted solamente, hermano, se enfoca en las promesas de Dios y no en la palabra de Dios, hermanos, es peligroso. ¿Por qué? Porque algunos quieren seguir el evangelio de las bendiciones, el evangelio de la prosperidad, el evangelio cero problema, el evangelio donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay ataques de Satanás. En otras palabras, un evangelio distinto al evangelio de Cristo. Pero cuando usted, amado hermano, está en esta carrera espiritual, tiene que esforzarse, tenemos que esforzarnos en la fe que un día recibimos de nuestro maravilloso Maestro. Imagínese el esfuerzo de Cristo para salvarnos.
Se ha puesto a pensar, hermano, lo que representó el esfuerzo de Cristo, el pago, el precio que Jesús pagó, hermanos, para salvar su alma y la mía. Solamente despojarse, hermanos, de su divinidad, de su gloria en los cielos, para tomar forma aquí humana, para encarnarse, hermanos, en el cuerpo humano como el suyo y el mío, lleno de tantas debilidades. Pero Jesús tomó forma humana, se encarnó en el vientre de la Virgen María. No fue engendrado por José, sino que fue formado por el Espíritu Santo. Pero en el vientre de una mujer. Fíjese el misterio, hermanos, de la revelación de Cristo a este mundo. Y así, hermanos, como cualquier niño que en el vientre de la mamá necesita comer. Así que por eso las hermanas, las mujeres que tienen la bendición de la maternidad, cuando está ahí el bebé tienen que comer. Ahí prohibido el ayuno, hermano. Prohibido el ayuno. Así que las hermanas que están embarazadas, prohibido el ayuno. Tienen que comer porque hay un bebé que alimentar. Entonces Jesús necesitaba el alimento de la mamá. Tenía que comer. Cuando Él nace, hermanos, tenía que ser cuidado por un padre, por una madre. Y por eso Dios proveyó a una familia que le diera la cobertura. El Señor, hermanos, pasó por la niñez, pasó por la adolescencia, pasó por la juventud temprana hasta llegar al momento cuando Él comienza su ministerio, y en todo ese proceso hubo sacrificio. Es más, se dice que antes de que Jesús comenzara su ministerio, cuando era un joven, probablemente murió José. Ya no se menciona a José en la historia, solamente se menciona a María, su madre. Eso quiere decir que como primogénito, hermanos, él tenía que asumir la responsabilidad de su familia, de cuidar a su madre, de cuidar a sus hermanos. El que tiene oídos para oír. Si en su familia papá murió o abandonó el hogar, eso no quiere decir de que vamos a vivir en derrota. En el nombre de Jesús vamos a tomar las riendas con la ayuda de Él para salir adelante, amén. Para sacar adelante a mamá, para sacar adelante a mis hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si Cristo lo hizo en su parte humana, amados hermanos, y salió adelante esa familia, también usted y yo lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Así que, hermano, todo el proceso, cuando ya viene el ministerio, ahí comienzan los ataques de los religiosos, que se convirtieron en archienemigos de Jesús. Desde aquel primer sábado que Jesús llega al templo, le abre el rollo del profeta Isaías y lee que dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto Él me ha enviado a predicar, a dar buenas a los pobres. Y Él dijo al final: esta profecía hoy se ha cumplido. Todos interpretaron que Él estaba diciendo que en Él se había cumplido la profecía. Y ahí comenzó, hermano, la batalla religiosa contra el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, Cristo fue esforzado, Cristo fue valiente. Hermanos, Cristo no le dio tregua al diablo. Cuando Satanás lo atacó ahí, hermanos, en lo que se conoce el monte de la tentación, hermanos, Jesús, a través de la palabra y la ayuda del Espíritu Santo, porque dice que volvió en el poder del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo le ayudó. Hermanos, la palabra y el Espíritu Santo, hermanos, le ayudaron para reprender al diablo y echarlo fuera. Entonces hubo un esfuerzo. Cuando Pedro le dijo al Señor, porque Jesús dijo ya cerca del Calvario, de ir al Calvario, el Señor dijo: voy a subir a Jerusalén, ya no me van a ver, allá me van a asesinar o me van a matar. Y entonces Pedro le dice: Señor, que no te acontezca nada de esto. En otras palabras, Pedro le estaba aconsejando al Señor que buscara un atajo, ¿verdad? Algo más suave, algo que no representara un sacrificio de sangre,
Algo que no representara un esfuerzo, hermanos, más allá de nuestra capacidad humana. Pero ¿qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satán, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de la carne. Eso quiere decir que, hermanos, el cristiano que quiere vivir en la carne, cero esfuerzo, todo lo quiere bien, ningún problema, ninguna situación, todo lo quiere, lo quiere en automático. Solo faltaría, hermanos, que hubieran mensajes en esas, digamos, en jeringa, ¿ve?, para meterlos en la cabeza y no tener que ir a la iglesia, no tener que leer la Biblia, no tener que orar, no tener que enseñar, no tener que hablar, ¿verdad? Sino que póngame una inyección de Biblia y asunto arreglado. No, hermano, tenemos que leer la palabra, tenemos que orar, tenemos que predicar, tenemos que ayunar, tenemos que testificar, tenemos que ir adelante, tenemos que vencer al diablo, tenemos que reprenderlo, tenemos que echarlo fuera. Hermanos, el cristiano tiene que esforzarse mientras, hermanos, llegamos a nuestro destino final. Gloria al Señor. Nuestro destino final no es el Salvador, nuestro destino final es el reino de los cielos con Jesús. Y ahí, hermanos, tenemos que, dijo Pablo, tenemos que esforzarnos. Y le dice a Timoteo, amárrate bien el pantalón, porque tienes que esforzarte en la fe de Cristo y proseguir como buen soldado, como un buen atleta, como un campesino que con paciencia prepara la tierra y espera el fruto. Así también, hermano, usted y yo tenemos que perseverar en este espacio hasta, de hoy hasta probablemente la muerte, o de hoy hasta probablemente el rapto de la iglesia. Tenemos que permanecer fieles al Señor. Ahora, volviendo aquí, hermanos, a la carta donde comenzamos, 1 Corintios 9, veamos algunas cosas que el apóstol Pablo menciona aquí que contribuirán para que usted y yo no claudiquemos en esta carrera mientras llegamos a la meta. Primero, debemos de saber que estamos corriendo para ganar. Aquí no se permite, hermanos, correr esta carrera sencillamente para decir voy a participar, ni mucho menos para perder. Los perdedores no tienen, hermanos, parte en el reino de Dios. Digo esto porque algunos hermanos, por ejemplo, cuando van a participar en algún certamen, alguna competencia, dice, yo la verdad es que no voy a competir para ganar, dice, sino que voy a competir nada más para participar. O sea, no le importa si gana o no. Hermanos, en esta carrera no se puede pensar de esa manera. En esta carrera, usted y yo no podemos decir, bueno, voy a participar, no me importa si gano o no, solamente voy a participar. No, vea lo que dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Ahora, en este caso no podemos aplicar eso a la vida cristiana, es decir, a la iglesia, sino que hermanos, vamos a ganar todos aquellos que perseveremos en nuestro objetivo, que es Cristo el Señor. No es que solo uno se va a llevar el premio, sino que aquí, hermanos, todos aquellos que participamos fielmente en esta carrera, vamos a lograr el premio. Pero dice Pablo, corred de tal manera que lo obtengáis. Ahora, en este versículo, el apóstol Pablo nos está diciendo que para correr esta carrera espiritual, necesitamos tener un pensamiento, una intención del corazón, hermanos, que estamos participando para ganar. Usted no puede ser cristiano, hermanos, si usted no tiene en su mente y en su corazón convencido, totalmente seguro que usted está en Cristo, que usted está en la iglesia de Cristo, que usted está en el camino de Cristo, hermanos, para ganar a Cristo, dijo Pablo. Lo he dejado todo, lo he considerado como basura, dijo Pablo. ¿Y qué es lo que él consideraba por basura? Hermano, toda su reputación como un gran líder religioso,
todo lo que él había ganado en la sociedad, hermanos, el respeto de la gente que lo admiraba por lo que él hacía, persiguiendo a la iglesia de Cristo, todo eso, dice Pablo, toda esa reputación que no me sirve en lo absoluto, lo he considerado como nada, como basura, por ganar a Cristo. Amén. De Pablo, hermanos, tenía una mentalidad de vencedor. Ahora usted y yo debemos de tener una mentalidad, hermanos, de vencedores en el nombre de Jesús. De que estamos en Cristo porque queremos ganar la bendición de la vida eterna, hermano. No estoy en Cristo, hermanos, para venir a la iglesia y estar ahí, hermanos, jugando un poquito a la iglesia, buscando otros intereses dentro de la iglesia, sino que estamos en Cristo porque queremos ganarlo a Él y la obra maravillosa de su salvación en nuestro corazón. Tenemos que afirmar bien los pensamientos, hermano. Si usted dice, mire, bueno, yo realmente no me he decidido si sigo al Señor, no, es que no puede permanecer de esa manera. Sí o sí, ¿verdad? Sí o sí. Usted y yo debemos de estar, hermanos, totalmente en nuestra mente y corazón convencidos que estamos en Cristo para ganar, hermanos, a Cristo y para ganar el galardón de la vida eterna. Ahí no hay espacio para el perdedor, solo para ganadores. Mentalidad de ganador de la salvación por la fe en Cristo el Señor. Segundo, hermanos, debemos de estar enfocados en la persona de nuestra salvación. El apóstol Pablo dice, versículo siguiente, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Y cuál es esa corona incorruptible? La salvación. ¿Y quién es el que nos otorga la salvación? Cristo. Entonces Cristo es el autor de la salvación. Cristo es el dador de la salvación. Entonces, en esta carrera espiritual que se llama, hermanos, la vida cristiana, tenemos que estar enfocados en la persona que nos otorga, que nos ha otorgado la salvación. Ese es mi blanco. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, hablando, hermanos, acerca de la muerte y de la vida, fíjese qué interesante lo que el apóstol Pablo dice, Filipenses 1 y versículo 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, ¿cuándo es que la muerte se convierte en ganancia? Eso no es lógico. Sino cuando vamos a los velatorios o a acompañar una familia, la familia de pésame ve como una pérdida a la persona que ha fallecido. La sociedad misma, hermanos, habla de una gran pérdida. Dependiendo, hermanos, de la influencia de la persona en la sociedad, se habla de una pérdida. Pero Pablo dice, hermanos, que cuando uno vive para Cristo, la muerte es ganancia. Pero la clave ahí que el apóstol Pablo menciona, hermanos, es vivir. Dice, para mí el vivir es Cristo. Hermanos, usted y yo tenemos que vivir en Cristo. El objeto de nuestra vida, nuestro objetivo, nuestra meta, hermanos amados, tiene que ser Cristo. Su salvación, su obra, su persona, su ejemplo, su herencia. Eso tiene que ser, hermanos, lo que marque nuestra vida. Cuando usted y yo estamos enfocados en Cristo, que es el blanco, que es la meta de nuestro corazón, hermanos, vamos a superar todas aquellas distracciones que en este mundo vamos a tener. Por eso en la carta a los Hebreos dice que es lo que hace un atleta. Lo que estamos hablando de los que corren en los estadios. Su mirada está en la meta. Si él comienza a ver el público o comienza a ver si lo están celebrando, o si voltea a ver a la novia que por ahí está sentada en la gradería, o a la mamá, o al papá, o al amigo, si se distrae,
hermano, entonces no va a llegar a la meta, no va a triunfar. Tiene que estar enfocado en su blanco, amén. Y usted y yo tenemos que estar enfocados, hermanos, en Cristo, no en la opinión de los demás, no en lo que piense fulano de tal porque ahora soy de Cristo, no en lo que diga la gente, no en lo que diga el presidente, no en lo que diga, hermano, la asamblea legislativa, no en lo que diga cualquier opinión del mundo, ni el vecino, hermano, ni el jefe, ni el compañero de trabajo. Yo estoy enfocado en mi meta, que es Cristo el Señor. Cuando usted y yo, hermanos, mantenemos nuestra mirada, vea lo que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, la burla de los demás. Dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que el apóstol Pablo dice, primero, hijos míos, si quieren llegar al blanco, a la meta de la salvación eterna, tengan una mentalidad de conquistadores. Estamos en la carrera para ganar. Segundo, no quitar de nuestro enfoque a Cristo. Amado hermano, no quite su enfoque de Cristo. Usted va a pasar, a veces la misma familia, hermanos, se convierten en nuestros desanimadores. A veces la esposa, el esposo, los hijos, los padres, los parientes, hermanos, que están tratando de desviarnos, de apartarnos de la decisión de Cristo. Y es importante también, hermanos, para los hermanos que son solteros, los que son solteras, que son cristianos, cristianas. No permitan, hermanos, que el enamoramiento, ¿verdad?, es decir, el deseo de casarse, le pueda apartar de Cristo. ¿De qué manera? Bueno, si uno busca una persona que no es cristiana, la mujer busca un hombre que no es cristiano porque es muy inteligente, porque es muy gracioso, puede tener miles de virtudes, la persona, ya sea hombre o mujer, hermano, pero la Biblia dice que no debemos de casarnos o juntarnos en yugo desigual con el que no es creyente. Ahora, ¿cuál es la razón? El desenfoque, hermano. Es decir, que un deseo, hermanos, de mi carne me puede desenfocar de la mirada y de mi galardón de la salvación en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. No permita que nada ni nadie, hermanos, dijo Pablo, ni un ángel del cielo que venga a predicar otro evangelio, dijo él, no le hagan caso. Aunque diga que es ángel que viene del cielo, o que diga que es un apóstol recién nacido y consagrado, pero si no tiene, hermanos, la doctrina del evangelio de Cristo, dijo Pablo, deséchelo. Y la otra cosa, hermanos, que Pablo menciona acá es saber que debo de despojarme de todo aquello que me estorbe en mi vida. Miren lo que dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿De qué se abstiene el luchador? De las hamburguesas, hermano, aquellas que tienen como 4 pisos hoy, ¿ve? Porque sabe que si se come un par de esas, ¿verdad?, ya no va a estar apto después de unos días para luchar, para correr, porque va a tener sobrepeso, hermano. Entonces esas libras, esas medias libras le llaman ahí no estoy haciendo mala propaganda, hermano, lo que va a hacer es darle un sobrepeso. ¿Cuándo ha visto usted a un gordito así, panzoncito, hermanos, que gane una de estas maratones de 15 kilómetros, hermano? Que solo se ven delgaditos, ¿verdad? Hombres y mujeres así bien delgaditos, que a saber si solamente respiran la comida, no sé cómo hacen, pero, hermano, pero que se lucha, dice, se abstiene.
se abstiene de todo aquello que le puede afectar, de todo aquello que le pueda traer un sobrepeso. Hermanos, en la parte espiritual, en el hombre interior también hay sobrepesos, hay cosas que tenemos que abstenernos de ellas. Dijo el apóstol Pablo que las cosas aún que son lícitas a veces se convierten en estorbos para la vida espiritual. Así que, hermanos, tenemos que desechar la mentira, desechar el rencor, desechar la amargura, desechar la habladuría, los chambres, desechar, hermanos amados, la ira, la contienda, desechar, hermanos, el mal testimonio, desechar tantas cosas de nuestra vida, porque estoy corriendo para alcanzar, amado hermano, el galardón eterno de la salvación. Estoy en una carrera espiritual y no voy a permitir que el sobrepeso, hermanos, de aquellas cosas que contaminan mi vida, hermanos, me prive de poder lograr perseverar en esta fe maravillosa hasta el día del Señor Jesucristo. Así que la palabra clave aquí es abstenerse de todo aquello que pone en riesgo mi integridad espiritual y que me prive, hermanos, del galardón eterno de la salvación que está más allá en la presencia de Jesucristo. Tenemos que correr, hermanos, de manera objetiva e inteligente. Dice que el que corre en el mundo corre para recibir una corona corruptible. Ya hablamos de las coronas que les daban a los ganadores en aquel tiempo. Una coronita hecha de hojas de olivo, ramitas de olivo. Ya a los 4 días era historia. Por eso el hombre corre, hermanos, en este mundo por las cosas superficiales de la tierra. El hombre se envanece por dinero, imagínense. Y ningún 5 se podrá llevar cuando se muera. Es decir, todo, hermanos, las cosas de este mundo son efímeras, son pasajeras, son transitorias. Está bien, hermanos, que nos preocupemos por las cosas que nuestra familia necesita. Está dentro de lo lícito si dependemos de Dios para obtenerlas por su gracia, por su misericordia, con su ayuda, pero que nunca, hermanos, las cosas de este mundo nos embriaguen de tal manera, hermanos, que nosotros corramos como corderos al matadero, hermanos, por las cosas triviales del mundo. El mundo corre por coronas corruptibles, pero el cristiano que corre siguiendo a Cristo, hermanos, que esa es la inteligencia mayor, dice, pero nosotros corremos por una corona incorruptible. La corona de la salvación. Esa sí, hermanos, nos espera más allá. Todo lo demás es temporal, la belleza física. Así que, amada hermana, no se preocupe si ya aparecen arruguitas por ahí, ¿verdad? O algún par de canas en el pelo. Algunos hermanos se ven bien jovencitos. Digo, mire, tienen 70 años, pero se ven como de 20. Es que se ponen un montón de cosas en la cabeza para esconder las canas y las arrugas. Hermanos, en el reino de los cielos no vamos a tener arrugas, gloria al Señor. Pero debemos de preocuparnos por la vida eterna. Quiero terminar con esto, hermano. Mire, hay una doctrina que se deriva del calvinismo. Calvino fue un pastor allá en Europa, hermanos, que en su tiempo pues él creyó ser defensor del evangelio, y a raíz de su interpretación del evangelio él estableció ciertos principios que se han diseminado, hermanos, a través de los siglos y han llegado hasta el día de hoy en materia de la salvación. En su interpretación, hermanos, de la salvación, él estableció 4 postulados. Primero, que la salvación es solo para los elegidos de Dios. O sea, que Dios eligió los que son salvos y los que se van a condenar. Ya nadie puede hacer nada porque ya Dios así lo determinó y Dios lo eligió. Esta postulación, hermanos, lo lleva a declarar que en ese caso Jesús solamente murió por los elegidos.
Dicho en otras palabras, que Cristo no murió por toda la humanidad, sino que solamente murió por aquellos que Dios eligió. Esto lo lleva a un tercer postulado, que es que los elegidos de alguna manera van a ser salvos y que jamás van a poder resistir la gracia salvadora de Dios. En otras palabras, quieran o no quieran, se van a salvar. Y eso lo lleva a un cuarto postulado, que dice que los salvos, los elegidos, nunca podrán perder la salvación, no importando cuál sea la condición de su vida. Entonces, estos cuatro postulados, hermanos, de interpretación para mí equivocada, errónea, de lo que es la salvación, ha llevado a muchos a través de la historia y hoy en día también, hermanos, a tratar de vivir una vida cristiana así en mediocridad, una vida cristiana, hermanos, que no implica el esfuerzo, la perseverancia, el sacrificio, que lo vemos en la persona de Cristo y la vemos también en los apóstoles de Jesucristo, que fueron hombres esforzados, valientes, hermanos, que le hicieron frente a todas las oposiciones del enemigo, que dieron su propia vida para no negar a Jesucristo, porque aprendieron ellos, hermanos, que la salvación, para guardar el estado de la salvación, para guardar la perla de gran precio de la salvación para un cristiano, requiere perseverancia en la fe. Fíjense que en uno de los viajes que Dios nos ha concedido para ir a la Tierra Santa, fuimos en este viaje particularmente fuimos a visitar las iglesias del Apocalipsis, o sea, las iglesias que ven usted ahí, Éfeso, Esmirna, que hoy pertenecen a Turquía y otras zonas ahí. Hermanos, y estuvimos en una iglesia en Esmirna, y ahí en esa iglesia había un cuadro que recordaba a un famoso pastor que se llamaba Policarpo de Esmirna. Fue pastor ahí. Este hombre, un día, los opositores al cristianismo, hermanos, lo apresaron y quisieron que él negara la fe de Jesús. Cuando esto sucedió, él contestó de esta manera. Y él dijo: por 80 años he servido a Jesús y nunca me ha hecho un mal, sino solo bienes. ¿Cómo he de poder negar a mi Señor? 80 años había servido a Cristo y ahora se llega el momento de decirle sí a Cristo o no a Cristo. Pero él dijo: no puedo negar a mi Señor. Y este es uno de los mártires de la iglesia, después de lo que se conoce como la siguiente generación después de los apóstoles. Y así, hermanos, en todas las generaciones han habido hombres y mujeres que han sido llevados a ese mismo punto de negar, hermanos, a Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás va a tratar, hermanos, de que usted no persevere, de que usted se eche atrás, de que usted no siga. Pero usted y yo, en el nombre de Jesús, hermanos, vamos a seguir adelante, porque Cristo nos ama, porque Cristo está con nosotros y Él nos llamó a una vida de victoria. Por eso Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada, hermanos, nos podrá separar del amor de Cristo Jesús si nuestro corazón está el seguirle a Él y solo a Él por siempre. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites el poder hablar de estas verdades eternas. Señor, hablar de lo más preciado que podemos recibir, que es el regalo de la salvación. Señor, para aquellos que ya hemos recibido a Cristo, ayúdanos a perseverar en la fe con la ayuda de tu Espíritu Santo, Padre, y de tu santa palabra, que son poderes de Dios que nos acompañan, Señor, para poder proseguir en esta carrera espiritual.
Señor, que mantengamos en alto el estandarte de Cristo y de la salvación. Señor, no importando cuáles sean las circunstancias que vivamos en el momento, vamos a seguir a Cristo. Vamos a ser fieles hasta la muerte o hasta que Él venga por su iglesia. Vamos a mantenernos fieles a Él y a su palabra. Señor amado, gracias, Padre. Gracias, Señor. Quisiéramos, sigan orando, hermanos. Quisiéramos preguntar en esta tarde si hay alguna persona aquí que todavía no ha decidido entregar su vida a Cristo. Hoy usted tiene la oportunidad de decirle sí a Jesús en su corazón, de seguir a este maravilloso Jesús que entregó su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. ¿Habrá alguien esta tarde aquí entre nosotros que no ha recibido a Cristo, pero quiere hacerlo hoy, de recibir a Cristo en su corazón? Levante su mano ahí donde está y vamos a orar por usted. O si usted necesita reconciliarse con el Señor, porque hace un tiempo usted creyó en Él y se apartó de los caminos del Señor, hoy también es el momento para que usted pueda volver a los caminos del Señor. ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera entregarle su vida a Jesucristo por primera vez? O renovar esos votos espirituales de reconciliarse con el Señor. Si usted nunca lo ha hecho, este es el momento de poderlo hacer, de entregarle su vida al Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien? Por última vez preguntamos si hay alguien que quiera hacerlo en esta hora. Las personas que nos están viendo por el canal de televisión, queremos darle una oportunidad para que usted, si usted no ha recibido a Cristo y quiere hacerlo al oír la palabra, le pido que haga conmigo esta oración ahí donde usted está. Y si hay alguien aquí en el templo que quiera hacerlo, también hágalo. Entréguele su vida a Cristo, reconcíliese con Dios. Dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que he vivido lejos de ti, pero hoy, Señor Jesús, yo me vuelvo a Dios, porque creo que tú, Señor, entregaste tu vida en la cruz del Calvario para salvarme y para darme la vida eterna. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, límpiame, cámbiame, dame la vida eterna que tú has prometido, Señor, para los que invoquen tu nombre. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande. Lo pedimos en el nombre de Jesús. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.